Cada vez más investigaciones ponen de manifiesto el papel que juegan las bacterias que habitan en el intestino para el buen funcionamiento del sistema inmunitario y su ayuda para equilibrar el organismo y fortalecer la salud. El empleo de probióticos, prebióticos y simbióticos va a contribuir a mantener una microbiota intestinal o, como se conoce coloquialmente, flora intestinal equilibrada. Pero queremos más detalles, así que tenemos con nosotros a la doctora Marta Porta. Ella es médico en el Centro de Salud de Cullera. Doctora, un placer contar con su presencia estos minutos. Muchas gracias. Encantada porque habéis contado conmigo para esta charla. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué es la microbiota? Pues realmente esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque yo casi que hasta la respondería lanzando otra pregunta. ¿Quién no ha oído hablar de la microbiota en los últimos tiempos? Pues lo cierto es que es un tema de actualidad que nos encontramos y vemos pues que sobre ser un tema de actualidad muchos desconocen todavía realmente de qué se trata. Entonces, realmente lo que yo diría es que la microbiota es un órgano más, ¿no? Que nos compone nuestro organismo y que desempeña importantes funciones para mantener nuestro estado de salud. Desde el punto de vista científico se define como la microbiota como ese conjunto de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico y que establecen funciones entre ellos, unas relaciones que conducen a ese equilibrio. Para entendernos, pues a nivel de más coloquial, ¿no? Este conjunto, esta microbiota, lo que son es ese conjunto de microorganismos que componen nuestro organismo. Y en concreto, pues de forma indirecta, normalmente cuando se habla de microbiota, sí que es cierto que nos referimos más a esa microbiota intestinal. Entonces, realmente, pues para acabar de entenderlo del todo claro, cuando hablamos de microbiota nos referimos a esos bichitos, esas sobre todo bacterias que componen nuestro intestino y que nos ayudan, pues, gracias a sus funciones, pues a mantener ese estado de salud, ese equilibrio y ese estado de salud en nuestro organismo. Hablando de funciones, ¿qué me puede decir de las funciones de la microbiota? Pues bien, este nuevo órgano, ¿no? Este órgano que compone nuestro organismo, al igual que todos los otros órganos, si están es por algo y es porque pues, realiza unas funciones que nos ayudan a mantener pues, ese equilibrio, ese estado de salud en nuestro organismo. Entre las funciones más importantes, pues yo destacaría esa función trófica que tiene, que permite pues, que las bacterias estén ahí, que mantengan esas células intestinales, ayudando a ese equilibrio. Pero no solo realiza esa función, sino también tiene una función barrera que permite pues, permitir que controlar esos patógenos, permitiendo pues, que no nos invadan, ¿no? Y que permitan pues, protegernos y mantener un adecuado sistema inmunológico. Y además también tiene una función metabólica, pues porque consigue esa facilidad para mantener la digestión y también la obtención de energía. ¿Cómo ocurre esto? Pues gracias a que esas bacterias intestinales, cuando consumimos fibra dietética, pues por productos de la fermentación se consiguen unos metabolitos y estos metabolitos pues se encargan, ¿no? De darnos esas funciones y permitir esa energía que servirá pues, a nuestras bacterias para realizar estas funciones también. Por tanto, con todo esto lo que vemos es que pues esta microbiota, ¿no? Estas bacterias que nos componen, pues es importante tenerlas porque sí que nos dan esos beneficios y permiten pues ayudar a mantener nuestro estado de salud. Claro, con todos estos beneficios, pues, si se puede cuidar? Tendremos que cuidarla, ¿no? Por supuesto. Más bien, yo diría no que hay que cuidarla, sino que casi que es un deber, ¿no? Cuidarla. Porque, como vemos, lo que nos interesa pues, es mantener ese estado de salud, ese equilibrio entre nuestras bacterias y nuestro organismo, y así pues, para evitar llegar al punto de enfermedades, ¿no? Lo que queremos mantener es ese equilibrio entre nuestras bacterias y nuestro organismo. Por tanto, sí, por supuesto, hay que cuidarla. Claro, entonces, claro, si se puede cuidar, pues se puede descuidar, ¿no? Pues haciendo todo lo contrario, ¿no? ¿Verdad? En efecto, podemos cuidarla, pero es muy fácil también descuidarla. Y esto, de hecho, lo vemos que es cuando se produce ese desequilibrio, ¿no? Ese desequilibrio en la balanza entre nuestra microbiota y pues, nuestras bacterias se descompensan respecto a nuestro organismo. Como vemos en la balanza, hay esa pérdida del equilibrio
y entonces esto es lo que solemos denominar disbiosis. ¿Y cómo ocurre esta disbiosis? Pues muy fácil, pues porque hay algunos factores que lo que hacen es que favorecen esta disbiosis, favorecen el desequilibrio y por tanto que puedan desarrollarse enfermedades. De estos factores pues tenemos factores genéticos, el estrés, también infecciones, el uso de antibióticos, pero también muy importante la dieta. Por tanto, pues sí que es verdad que a nivel de la dieta sí que podemos, así como por ejemplo a nivel genético no podemos influir, porque eso es un factor que no podemos modificar, pero a nivel de la dieta sí que podemos incidir para cuidar y evitar esta disbiosis, ¿no? Entonces yo sí que comentaría que realmente pues somos lo que comemos y entonces realmente el hecho de, dependiendo de la dieta que llevemos, pues dependerá el que tengamos unas bacterias más o menos prevalentes y pues esto que condicione nuestro estado de salud o estado de enfermedad. Claro. Entonces se puede hablar de enfermedades que están relacionadas con una disbiosis de la microbiota. Eso es, si se produce este desequilibrio en la balanza, es decir, si se produce esta pérdida de relación, ¿no?, del equilibrio entre la microbiota y nuestro organismo, vemos esas disbiosis. Entonces sí que vemos relacionadas que hay alteraciones en la microbiota pues relacionadas con algunos tipos de enfermedades concretas. Sabemos pues que existen enfermedades intestinales como son las típicas diarreas, trastornos funcionales digestivos u otras, pero no solo esta disbiosis condiciona enfermedades a nivel intestinal, sino que además se pueden producir enfermedades a nivel extraintestinal y esto pues lo vemos también pues en el síndrome metabólico, en la obesidad, también en trastornos autoinmunes como la celiaquía, también lo estamos viendo en la aterosclerosis, el asma o múltiples enfermedades. Por tanto, vemos la importancia de cuidar, ¿no?, nuestra dieta para poder, ya que tenemos un poco un factor que podemos corregir y sobre el cual atenernos, ¿no?, pues podemos controlar esta dieta evitando así esta disbiosis y evitando llegar a estas enfermedades. No sé si dentro de esta dieta hay algunos alimentos que puedan ser mejores que otros para nuestra microbiota. Sí, por supuesto. A ver, lo que queremos al final, ¿no?, es conseguir, como entre comillas, aumentar esa cantidad de bacterias buenas para así también actuar contra las malas. Lo que interesa es tener esos microorganismos beneficiosos a nuestro nivel intestinal de la microbiota. Entonces, lo que se ha visto es que en los estudios eh, personas que han llevado, ¿no?, dietas ricas en fibra, pues presentan mayor número de esos microorganismos que tienen efecto beneficioso a nivel intestinal. Y sin embargo, personas que han llevado dietas ricas en azúcares o en grasas, pues se ve que esa alteración de la microbiota existe y conduce más a desarrollo de enfermedades como por ejemplo la obesidad. Por tanto, lo que nos interesa más bien es consumir alimentos ricos en fibra, también cereales, frutas, verduras, también los frutos rojos, frutos secos. Todo esto pues, nos permitirá mantener ese equilibrio, ¿no?, en nuestra microbiota. Por tanto, esos serían los alimentos que estarían más recomendados, siempre asociado a una dieta más bien baja en grasas, evitando el consumo de carnes rojas y también evitando pues, ese exceso de azúcares que hay pues, actualmente en el mundo actual con esos ultraprocesados, ¿no?, y también evitando la excesiva cantidad de sal y de grasas saturadas. Bueno, la dieta básica, por lo que nos estás contando, pero ¿qué otros hábitos pueden ayudarnos a mantener una microbiota equilibrada? La dieta, como vemos, es clave, ¿no?, pero tampoco es lo único. Tenemos otras herramientas con las que podemos actuar y entonces podemos cuidar así nuestra microbiota y todos pues las conocemos de sobra. Sería realizar ejercicio físico, mantener una adecuada hidratación, mantener una adecuada higiene del sueño, también no fumar, evitar el estrés, todos estos factores pues que conocemos y que están a nuestro alcance y a nuestra mano y que dependen de nosotros en el que los llevemos a cabo, ¿no?, para poder cuidar nuestra microbiota. Cada vez hay más investigaciones, lo decía al principio, que nos dicen que se puede modificar nuestra microbiota con el uso de probióticos. No sé cómo lo pueden hacer, cómo los probióticos pueden llegar a modificar nuestra microbiota. Pues bien, yo
casi que lo explicaría porque realmente cuando llegamos a conocer nuestras bacterias, ¿no? Llegamos a conocer estos factores también que nos llevan a la disbiosis, pues entonces, sabiendo que las bacterias están ahí y que hay factores que nos la pueden alterar esta microbiota, pues entonces surge la necesidad, ¿no? De desarrollar algunos productos pues, que consigan equilibrar, consigan de cierta manera restablecer este desequilibrio en la microbiota. Entonces, pues estos serían los probióticos, ¿no? Que no son más pues que microorganismos vivos que, como dice su definición, cuando se administran en las cantidades adecuadas, pues nos permiten obtener esos beneficios, ¿no? Para conseguir estos beneficios en nuestro organismo, reequilibrando esta microbiota intestinal. Entonces, pues permiten aumentar esa cantidad de bacterias intestinales que son beneficiosas y así conseguir pues, esas funciones que habíamos comentado previamente, esas funciones de la microbiota, restableciendo nuestro sistema de equilibrio y consiguiendo así el estado de salud. Y bueno, aquí sí que añadiría que realmente tenemos que tener en cuenta pues, que cualquier producto no nos sirve como probiótico, sino que muy claro tiene que ser sus indicaciones, o sea, sus requisitos, porque tiene que ser capaz de llegar al intestino, porque si no tiene estas propiedades y no llega al intestino, no va a hacer su función. Entonces, una vez llega allí, establecerá sus funciones, ¿no? Para así conseguir estos beneficios y además, pues tiene que demostrar estudios de seguridad, tiene también que mostrar esos beneficios que tiene y también pues que no tenga ninguna toxicidad. Y entonces, además, lo que tenemos que tener claro es que cuando nos preguntan, pues no podemos aconsejar cualquier probiótico, sino que tenemos que tener muy claro que cada probiótico pues, está relacionado para un uso en concreto, ¿no? Porque cada probiótico tiene su cepa concreta y esta cepa concreta está, pues digamos, dirigida a un uso concreto para el cual se ha estudiado. Por tanto, sí que ahí tenemos que ser claros y no recomendar cualquier probiótico, sino que cada probiótico se tiene que recomendar para su indicación concreta. Entonces, ¿para qué patologías estas cepas concretas son las más empleadas? Pues realmente, a ver, como he comentado antes, sí que es cierto que estos probióticos, ¿no? Consiguen restablecer pues, los clásicos trastornos funcionales digestivos como son diarrea del viajero, diarrea aguda, diarrea asociada a antibióticos, etcétera. Pero ya no solo eso, sino que también habíamos comentado que esta microbiota también tiene acción a nivel extraintestinal, por tanto, si produce esta disbiosis a nivel extraintestinal, ¿no? Fuera del intestino, pues también con los probióticos vamos a conseguir, con cepas concretas, pues tratar estas enfermedades extraintestinales. Entre ellas, pues se han podido utilizar, por ejemplo, en la obesidad, en el síndrome metabólico, en trastornos autoinmunes como la celiaquía, etcétera. Como vemos, pues ya no se queda solo a nivel intestinal, sino que cada vez se están utilizando más y que tienen cada vez pues mayor variedad en su utilización, ¿no? En su utilidad. No quiero terminar sin preguntarle, porque ahora se habla mucho de la relación intestino-cerebro. No sé qué nos puede contar sobre este asunto, qué se sabe. Pues sí, es cierto que al igual que quien no ha oído hablar de la microbiota en los últimos años, pues quien no ha oído hablar de este eje, ¿no? Este eje microbiota intestino-cerebro. ¿Y qué es esto? Pues no es más que una relación entre la microbiota con tres sistemas distintos. Como vemos, pues se relaciona con el sistema nervioso, el sistema endocrino y también el sistema inmunitario. Y entonces la relación entre la microbiota y estos tres sistemas lo que va a conducir es a un equilibrio, ¿no? Entre ellos y va a conseguir ese estado de salud. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, como vemos en la imagen, pues ¿qué nos indican estas flechas? Pues una bidireccionalidad. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier afección en uno de estos sistemas puede afectar también a los otros. Esto nos puede parecer a priori que como si fuera raro o no tuviera mucho sentido, pero pues le voy a intentar explicar a modo de un ejemplo práctico y sencillo. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos un disgusto, lo que nos encontramos es que, vaya, justo en ese momento, pues notamos, ¿no? Esas molestias digestivas, esas molestias intestinales con cambios a nivel intestinal
que por tanto vemos que se afecta a este sistema inmunológico, este sistema nervioso y endocrino. Y entonces también vemos que se produce también una afectación del sistema inmunológico porque justo cuando estamos así peor, un poquito más débiles, pues también vemos que podemos coger más fácilmente catarros o cualquier otra cosa. Por tanto, lo que vemos es que realmente no son cosas aisladas, sino que sí que vemos esta relación, ¿no?, entre este eje. Entonces, pues lo que nos interesa, igual que cuando hablábamos con la microbiota, es mantener este equilibrio entre la microbiota y los tres sistemas para que así haya un estado de salud, pero claro, también se puede esto alterar. Y entonces lo que se está viendo es que la alteración de la microbiota en estos sistemas pues también puede generar esas disbiosis, ¿no?, y puede conducir a enfermedades que afectan tanto al sistema inmunitario como es el cáncer, o vemos también que se ven enfermedades autoinmunes que se asocian a esta disbiosis, ¿no?, en este eje de microbiota intestino-cerebro. También vemos enfermedades que se asocian a nivel endocrinológico como síndrome metabólico o obesidad, pero sobre todo, y lo que más en auge está, pues son el nuevo conocimiento, ¿no?, de estas nuevas enfermedades a nivel pues, nervioso, como es la ansiedad y depresión. También se ha relacionado con el autismo, con el Parkinson, con el Alzheimer, etcétera, y como vemos, pues es un campo más que está ahora en auge y está en investigación. Y bueno, pues un poco lo que quería remarcar, ¿no?, aquí a modo un poco resumen, es que vemos pues que la microbiota aparece, ¿no?, forma parte de nosotros, y que pues es muy importante que la cuidemos porque lo que nos interesa, como he estado comentando, es ese estado de equilibrio y evitar pues esa disbiosis, evitar entrar en esa posibilidad de desarrollo de enfermedades, y que pues como vemos pues la dieta y otros hábitos pues sí que están a nuestra mano, y diría pues que tenemos que tenerlos en cuenta para así llevar a cabo y cuidarnos, cuidar nuestra microbiota. Fenomenal, pues doctora Marta Porta, ha sido un verdadero placer estar con usted estos minutos. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Hasta luego.